Sus películas nos mostrarán argumentos repletos de suspenso, y a través de su sello característico impregnado en su fotografía, personajes o dispositivos narrativos, podemos fácilmente identificar su filmografía. Hola con todos, mi nombre es Daniel López y en este capítulo analizaremos el estilo de Alfred Hitchcock. Así que si están listos, comencemos. Temática. Un tema que es recurrente en las películas de Hitchcock es la del hombre acusado del crimen que no cometió. The Lodger, Los 39 escalones, North by Northwest son algunos ejemplos de esto. Generalmente ellos emprenden un viaje para recuperar su inocencia y siempre tienen a un acompañante femenino. La dualidad será otro tópico presente dentro de su filmografía. Esta la podemos encontrar en un personaje con un sentido de moral ambiguo, como Norman Bates en Psicosis, o el tío Charlie en Shadow of a Doubt, o podría ser expresado de una forma más simbólica, como la escena inicial de Strangers on a Train. Si observan sus películas con atención, notarán que su fotografía subtextualmente habla de este tema. Las relaciones disfuncionales con las madres serán un factor común en sus películas. Muchos de sus personajes tienen figuras maternas posesivas que los controlan hasta el punto de volverlos locos. Generalmente, el personaje de la madre en las películas de Hitchcock es retratado como alguien de carácter fuerte y dominante. En la película Psicosis, Los pájaros o Notorious podemos ver un claro ejemplo de esto. El voyeurismo será otro tema recurrente en su filmografía. Es normal que en muchas de sus películas un personaje se dedique a observar al resto, independientemente si lo hace como un pasatiempo, un oficio del trabajo o un placer reprimido. Este será un tema característico dentro de su estilo. Fotografía. Hitchcock era sumamente meticuloso con la narrativa visual de sus películas. Él creía que la fotografía debía ser el elemento más importante para comunicar información a los espectadores, y los diálogos debían quedar en un segundo plano. En muchas entrevistas, Hitchcock ha manifestado que sus películas intentan representar el cine puro. Este término cinematográfico hace referencia a toda producción audiovisual que transmite emociones abstractas a los espectadores a través de los dispositivos cinematográficos esenciales, como el movimiento de cámara, los ángulos del encuadre, los tipos de plano, el montaje o cualquier otro elemento de la composición visual que sirva para contar la historia de la forma más clara posible. Veamos un ejemplo. En la escena inicial de La ventana indiscreta y a través de un sutil movimiento de cámara, los espectadores saben quién es el protagonista de la historia, cuál es su profesión, exactamente cómo se accidentó e incluso cómo es su vecindario. Si observamos sus películas con atención, notaremos que la fotografía en todo momento comunica información a los espectadores. Antes de continuar, quiero informarles que ya están abiertas las inscripciones para mi nuevo curso de cine, cuyo tema central será el lenguaje cinematográfico. Este curso comenzará en el mes de julio y si quieren registrarse, solo tienen que escribirme por interno. Muy bien, sigamos con el análisis. Suspenso. Esta es una característica que siempre tendrá su cine. Para Hitchcock, el suspenso no consistía en mantener al público en la ignorancia y rodeada de misterios. Todo lo contrario, la gente que miraba la pantalla debía tener mucha información y conocer aquello que podía sucederles a los protagonistas de la película, y debía saber dónde, cuándo y cómo acechaba el peligro. En una entrevista, Hitchcock explica, según sus propios términos, cuál es la diferencia entre la sorpresa y el suspenso. Imaginen que observan a una pareja conversando por 15 minutos. No sucede nada en especial, y de repente
escuchamos que explota una bomba debajo de su mesa. Eso lo podríamos considerar como una sorpresa, debido a la falta de información hacia los espectadores. Ahora, imaginen que vuelven a ver a esta pareja conversando, pero en el segundo caso nosotros estamos conscientes de que hay una bomba debajo de su mesa y que en algún momento va a explotar. En el primer ejemplo le dimos a la audiencia 15 segundos de sorpresa y en el segundo fueron 15 minutos de suspenso. MacGuffin. Sus películas están caracterizadas por tener MacGuffins. Para las personas que no sepan, el MacGuffin es un elemento de suspenso que puede ser un objeto, dispositivo o evento que permite a los personajes avanzar en la trama. Sin embargo, no tiene mayor relevancia en la trama en sí. Un claro ejemplo, el dinero que roba Marion Crane en Psicosis al principio parece importante en el argumento, pero después los espectadores lo olvidan por completo, porque la verdadera historia girará en torno a Norman Bates. Otros ejemplos de MacGuffins utilizados por Hitchcock son los secretos de gobierno en North by Northwest, la arena de uranio en Notorious, o incluso la misteriosa razón que provoca que las aves se vuelvan agresivas en los pájaros. Recuerden, la próxima vez que observen una película y noten que los personajes tienen mucha urgencia por encontrar algo o a alguien en específico, pero para ustedes es completamente irrelevante, es porque acabaron de ver un MacGuffin. Fetiches. Hitchcock constantemente filmaba planos detalle de manos en sus películas. Ante esto, el director británico ha manifestado que este fetiche va a representar un papel único dentro del lenguaje cinematográfico, ya que al convertirla en el centro de atención de una determinada secuencia y dependiendo de su movimiento en ese momento, puede exteriorizar las emociones y pensamientos internos del protagonista y por lo tanto dar información a la audiencia sin necesidad de que hayan diálogos de por medio. También, a lo largo de su carrera, Hitchcock se caracterizó solamente por utilizar mujeres rubias en sus películas. Grace Kelly en La ventana indiscreta, Joan Fontaine en Rebecca o Tippi Hedren en Los pájaros son algunos ejemplos de esto. Y a eso se le suma el fetiche de incluirse a él mismo como un extra. Si observan su filmografía con mucha atención, notarán que por lo menos en una escena aparece Hitchcock. Dirección. Hitchcock era alguien muy meticuloso al momento de dirigir, y sus películas tenían que salir idénticas a sus storyboards. Por eso no le gustaban las improvisaciones. Para Hitchcock había que tratar a los actores como ganado, darles órdenes concretas de cómo moverse y qué líneas decir en qué momento específico, pero nunca dejaba que ellos tomen las riendas de la escena o reescriban las conversaciones. Hitchcock pensaba que ese era trabajo específicamente del director y de los guionistas. Y así concluye este capítulo de análisis de directores de cine. Espero que les haya gustado este estudio de los rasgos más característicos en la filmografía de Alfred Hitchcock. En el próximo capítulo analizaremos la filmografía del siguiente director. Tom really was enchanted by this unusual, mysterious creature. Take a breather. And